uso de genotoxicidad, me parece que hay genotoxicidad, citotoxicidad. Y por lo tanto deben saber el ciclo celular y el punto de control, los cambios que ocurren, ¿no? En los mecanismos de control del ciclo celular, ¿no? Y el tema de la generación de células cancerosas, que es muy importante, ¿no? Pero en toxicología tienen que manejar muy bien eso, ¿no? Si bien es cierto, ahí no vamos a explicar tanto cómo ocurre, ¿no? Como por ejemplo el P53, cómo evita la fosforilación del retinoblastoma para poder parar el ciclo. Es un proceso un poco complejo, claro, eso no vamos a ver todavía, ¿no? De repente lo van a ver en bioquímica, ¿no? Y otros cursos más, ¿no? Un poco más de detalle, pero ustedes tienen que saber los puntos más importantes. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver, solamente hay 23, me imagino los demás no pueden participar por diferentes razones, de repente ya están descansando, no sé. Ya, entonces, de la primera parte del curso, el manejo de la primera parte del curso está relacionado también con los temas de segunda parte del curso. Entonces, es importante que ustedes no deben dejar de olvidar, ¿no? Los componentes de las células. ¿Cuál es la composición de células? Si bien es cierto, las células están constituidas mayormente de agua, ¿no? A nivel de citoplasma es componente mayoritario es el agua, pero hay una diversidad de componentes, ¿no? Ya sea orgánicos, inorgánicos. Los orgánicos cumpliendo funciones muy importantes, dentro de ellos están los minerales, los aniones, cationes, el calcio. Fíjense la importancia del calcio a nivel de las células. ¿Se acuerdan qué funciones tenía el calcio? Habíamos visto el último, ¿no? Con el efecto de la acetilcolina, por ejemplo, sobre las células musculares, justamente cómo activa la contracción de las células o del músculo, ¿no? La acetilcolina es activando el aumento de concentración de calcio a nivel del citoplasma. Ese es el mecanismo, ¿no? Y al final, el calcio es el que va a tener efecto en la concentración, perdón, en la contracción muscular. La acetilcolina es que lleva la información que debe aumentar calcio a nivel del citoplasma. ¿Y cómo aumenta el calcio? El calcio sale de la reserva, acuérdense, a nivel de célula, el sarcoplasma, ahí se encuentra el calcio, o el retículo sarcoplásmico, ¿no? Ahí se encuentra el calcio, es como retículo endoplásmico, ¿no? En este caso se llama retículo sarcoplásmico. Ahí se encuentra el calcio y por lo tanto por la señal que manda la acetilcolina, el cual se une, acuérdense, para que una sustancia pueda tener efecto en una célula, tiene que unirse a su receptor. Y muchas sustancias tienen receptores específicos, ¿no? Tiene que unirse a su receptor para que mande la señal. Entonces, una vez que se une a su receptor, el calcio manda la señal y el calcio sale del almacenamiento para que aumente la concentración. Y a la vez, el calcio entra de fuera de la célula, y de esa manera aumenta el calcio. ¿Y el calcio qué función tenía, no? El calcio desbloqueaba, ¿no? Aquí en la actina, los sitios que se unía de la actina a la miosina. Lo desbloqueaba, ¿no? El aumento de concentración de calcio lo desbloquea. Y por lo tanto la actina se puede unir a la miosina y pueda deslizarse encima de la miosina y así ocurre la contracción. Fíjense la importancia del calcio. Participa entonces en contracción muscular. Lo mismo calcio participa en ¿qué? En la secreción celular, acuérdense eso. Importancia, para que haya secreción celular, presencia de calcio importante. ¿Ya?
Calcio a la vez, ¿no? Forma parte de las estructuras duras, ¿no? Como el caso de la hidroxiapatita, ¿no? Que es la estructura dura de los huesos y de los dientes. Acuérdense ahí, en los huesos y en los dientes, la matriz extracelular se han calcificado. Eso es importante que recuerden. Matriz extracelular generalmente son blandas, pero en los órganos o tejidos duros se han calcificado. No se han llenado de qué? Justamente se han llenado de los sales de calcio. Listo. Eso con calcio, ¿no? Y a la vez, siempre ustedes tienen que recordar con biología de que cómo se mantiene el pH, ¿no? Se regula el pH en nuestro cuerpo. El pH se regula a través de los tampones. Los tampones son los que evitan el cambio brusco del pH. A pesar que nosotros podemos ingerir comidas ácidas o comidas básicas, el pH de la sangre no debe superar de 7.45 y tampoco debe bajar menor a 7.35. En promedio 7.4. Debe mantenerse eso. Entonces, ¿quiénes son los responsables de actuar como tampones en nuestro organismo, ¿no? O en las células en general, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, vamos a ver primero moléculas inorgánicas, ¿no? Dentro de las moléculas inorgánicas hay principalmente dos aniones, los fosfatos y el bicarbonato, fosfato y bicarbonato. El fosfato es el responsable de actuar como tampón intracelular. O sea, dentro del citoplasma, el fosfato es el que evita que cambie el pH. Ahora, no hemos visto todavía cómo lo hace, ¿no? Cómo evita eso. Eso me imagino que ustedes el tema de tampones han hecho en fisicoquímica, ¿no? Cómo es el mecanismo para poder controlar el pH. Sí, no han hecho todavía y tienen otro curso de fisicoquímica. Ah, ya. Entonces en el otro curso van. Por eso no hemos hecho también eso, ¿no? El mecanismo es por para que vayan teniendo en cuenta, por una reacción química reversible, ¿no? Entonces acuérdense, a nivel, nosotros podemos preparar tampón, ¿no? Tampón es una combinación de un ácido débil y su sal respectiva. ¿Qué capacidad tiene? Como es una reacción reversible, entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, aumenta los protones, iones, hidrogeniones, capturan y van, pues, la reacción va al sentido contrario. Y así evitan el aumento de iones hidrogeniones, por ejemplo, para que no baje el pH. ¿Ya? Es un ejemplo. Listo. No estoy compartiendo pantalla, solamente estamos ya solamente yo. Lo que pasa cuando yo comparto pantallas, usted de repente se distrae. Solamente escúchame que estamos haciendo un resumen. Como les dije, ya es más o menos direccionado. ¿Ya? Entonces, con respecto a los tampones, dijimos, los fosfatos a nivel intracelular y extracelular. Ahí están los bicarbonatos. ¿Cómo se han producido bicarbonatos? Se produce a partir de CO2, pues, ¿no? Reacciona CO2 con el agua, se forma el ácido carbónico y esto a la vez se ioniza generando carbonato ácido, ¿no? Pero en el caso se llaman bicarbonato. Pero es carbonato ácido, pero tiene una reacción básica, actúa como base. Ya está. Esto tiene el mismo mecanismo. Ahora, esos son los tampones inorgánicos. Tampones orgánicos, acuérdense, las proteínas. Una de las proteínas por excelencia que actúa como un tampón intracelular es la hemoglobina, por ejemplo. Es el que protege, ¿no?, al eritrocito, que el pH intracelular puede variar. Pero a nivel extracelular, las proteínas en general actúan como tampones.
¿Ya? Recordemos esa parte. La otra parte que tenemos que recordar, jóvenes, es lo siguiente. Ustedes ya tienen con biología, tienen que manejar qué es un suero fisiológico. ¿Cuál es la concentración de suero fisiológico, no? Suero fisiológico es una solución salina al 0,9%, una solución isotónica. Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, una solución isotónica, ¿qué evita? Evita que la célula pierda agua o gane agua. Es decir, esta solución isotónica sirve, ¿no? Para conservar sin cambios a la célula. Y por lo tanto, si yo quiero ver una célula viva, yo tengo que utilizar un suero fisiológico. Puedo usar agua, ¿no? Agua también puede hacer que, por ejemplo, si es un organismo, una célula acuática, claro, en el agua no se va a morir. Pero si yo utilizo otras sustancias, claro, se puede morir. Pero mucho mejor, aún mejor es un suero fisiológico, ¿no? Con el cual conservo la integridad de la célula. De tal manera mantengo vivo. Entonces, por eso cuando yo quiero observar en fresco y quiero ver la integridad de la célula sin cambios, ¿no? Por ejemplo, acuérdense en solución hipotónica que pasaba. En una solución hipotónica, el agua ingresaba, ¿no?, a la célula y por lo tanto esto hincha la célula. Entonces ya no estás observando ya la morfología o el tamaño original alterado. Entonces, el suero fisiológico me permite que no se altere el tamaño y la forma original. Entonces, si queremos hacer exámenes en fresco, acuérdense, utilizo suero fisiológico. Ahora ustedes también tienen que manejar porque en microbiología, ustedes, claro, en parasitología ustedes no tienen. En microbiología tienen que manejar, por ejemplo, los colorantes que se utilizan, ¿no?, para pintar las células, ¿no? El Lugol, pero es uno de ellos, pero el Lugol, ¿qué hace? No mata a la célula, porque el Lugol es una mezcla de alcohol y yodo. Imagínense, ¿no? Alcohol y yodo, eso lo va a matar a la célula. Entonces, pero sí me permite, ¿no? Permite resaltar las estructuras de la célula, como por ejemplo, el núcleo no se visualiza y me puede visualizar, ¿no?, el núcleo con el Lugol. Son colorantes que matan a la célula. ¿Qué más? Y aquellos que conservan la célula viva, estos son los colorantes vitales, ¿no? Azul de metileno es uno de ellos y verde de Janus también es otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante que usted recuerde. Disculpen, estamos con gripes por acá, con gripes fuerte. Si acaso mañana yo voy a estar con mascarilla, ya saben por qué. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso recordar, ¿ya? Componentes de las células, lo que hemos revisado, y caso de suero fisiológico y pigmentos, ¿ya? Muy bien. Ahora vemos específicamente el ciclo celular. Ciclo celular, acuérdense, tiene dos fases, ¿no? O dos etapas bien marcadas, de los cuales la primera etapa es la más larga. ¿Qué etapa es la más larga, no? La interfase. La interfase es la más larga. Dura mucho más tiempo que la otra etapa, que es la división. La división, la separación de las células en dos células hijas, la mitosis y la meiosis. Mitosis para células somáticas. O sea, todas las células, a excepción de quién, de las células somáticas, a excepción de las neuronas. Acuérdense que las neuronas estaban fuera del ciclo, por eso ya no se dividían, ¿no? Fuera del ciclo, están en la fase G0, fuera del ciclo. Hacerlo regresar al ciclo, sí, se ha logrado, sí, pero hasta ahora, claro, se evalúa de que cuál sería el impacto, ¿no?, de liberar
este logro, ¿no? Entonces, la fase de interfase empieza con la fase G1 dentro del ciclo celular. En esta fase, la célula empieza a prepararse. Aquí inicia la preparación, en donde se sintetizan proteínas, se sintetizan todo lo necesario, ¿no?, para la siguiente fase. En esta fase, jóvenes, se prepara la célula para entrar a la fase S. Ahí se sintetizan enzimas de la replicación de ADN. Acuérdense, en la fase S se duplica el ADN. Ese es el evento más importante. Pero no solo eso ocurre otras cosas más. Entonces aquí se duplica el ADN. Entonces, pero antes, en G1 la célula ha sintetizado lo necesario para el sustrato, ¿no? Los componentes de la replicación. ¿Qué necesita? Para replicarse necesita enzimas. Necesita nucleótidos. Acuérdense que del citoplasma debe ingresar al núcleo los nucleótidos. ¿Para qué? Para que pueda servir, ¿no? Los nucleótidos son los monómeros, ¿no?, de los ácidos nucleicos. Y las enzimas, desde las enzimas que desenrollan, ¿no?, las helicasas, las topoisomerasas, ¿no?, que desenrollan las helicasas, que rompen la doble cadena. Esas enzimas ya se elaboran en G1. Una partecita, claro, se elabora lo que necesita en S, pero principalmente las células se concentran en la división o la duplicación de ADN en S. Listo. De ahí la célula pasa, una vez que se ha dividido ya, que acuérdense, el ADN debe dividirse sin cambios, debe ser idéntico. Esos dos ADNs divididos deben ser idénticos. Entonces pasa al G2. En G2, ¿qué ocurre, no? Igual, acuérdense, en toda la fase del interfase, las proteínas son los que van a aumentar. La concentración de proteínas siempre está en aumento. ¿Por qué? Porque cada fase necesita proteínas, necesita enzimas. En la fase 2, G2, igual se sigue sintetizando, pero ahí ya no se duplica el ADN. Acuérdense, el ADN solamente en S. Ahí se sintetizan proteínas. ¿Qué proteínas se sintetizan en G2, jóvenes? Las proteínas que la célula va a necesitar en la mitosis o en la meiosis. Acuérdense, ahí, por ejemplo, ahí se sintetizan tubolinas, las cuales van a formar del uso mitótico del centriolo, acuérdense. Entonces, durante la división, la célula ya no está en actividad. Durante la mitosis, o sea, ya no va a sintetizar lo que necesita, sino para eso sirvió la interfaz. Principalmente en la interfase, ahí se prepara la célula para dividirse. Listo, jóvenes. Entonces, esa es la interfaz. Y la división es la mitosis y la meiosis. Pero la división también tiene su fase, ¿no? Tiene sus etapas. En la parte, aquí me interesa, jóvenes, que ustedes manejen el control del ciclo celular. ¿Cómo se controla? Los puntos de control, acuérdense, en el ciclo celular hay 4 puntos de control, ¿no? Durante el ciclo celular. ¿Y dónde? ¿En qué etapas, en qué fases hay puntos de control? ¿En qué fases? Primero empieza en G1, ¿no? Ahí G1 ya empieza ya punto de control para entrar a S. Luego, en S, G2, y también ocurre la mitosis ya, pero una de las etapas ya finales, esa etapa de separación de cromosomas, ¿no? Separación de cromosomas. Ahí también se encuentra punto de control, justamente que
Para poder ver que se hayan separado adecuadamente los cromosomas. ¿Por qué? Como consecuencia de mala separación ocurre pues las monosomías, las trisomías, ¿no? Las alteraciones que puedan ocurrir. Bien, entonces jóvenes, ¿qué se controla? Principalmente, la función de punto de control, ¿qué cosa es? Principalmente verificar la integridad del ADN. Acuérdense, en el S se separa, se divide en dos, se duplica el ADN. Entonces, ahí con mayor razón hay control, ¿no? Porque eso que se han duplicado deben ser intactos, ¿no? Intactos, que no haya ocurrido. Igualmente en G1, ¿qué es lo que se verifica? Que el ADN que no haya sufrido cambios, no haya sufrido daño. Igualmente en el G2, ¿no? G2 también igual se verifica que el ADN no haya sufrido cambios, daños. Y durante la mitosis, jóvenes, durante la mitosis, ahí, ¿qué ocurre? ¿No? Durante la mitosis, en esa etapa de separación, ¿no? De los cromosomas, es la etapa de anafase, ¿no? Ahí verifica la separación adecuada de los cromosomas, ¿ya? Verifica la separación adecuada de los cromosomas. Listo. ¿Eso está ocurriendo en el organismo? Sí. Por diferentes razones ocurre de que no se separan bien, ¿no? Entonces puede irse para un lado 2 y para un lado 1, para otro lado 3. Ahí lo que puede generar problemas de todos los síndromes, ¿no? Que hemos revisado también. Listo. Eso es punto de control. Entonces aquí hay que destacar la función de la proteína P53 y destacar también la función de retinoblastoma. P53, dijimos jóvenes, es el guardián del ciclo celular. El P53 es el guardián del ciclo celular. Es el que vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, producción de algún producto. Y vamos a ponerlo así. Retinoblastoma es el supervisor que está detrás para que avance la producción, retinoblastoma. ¿Por qué? Retinoblastoma es el que induce el avance de las etapas de la interfaz, ¿no? Entonces lo mismo aquí, el supervisor, ¿no? Está detrás para que avance la producción. P53 es control de calidad. Así es siempre, ¿no? Control de calidad, ahora vamos a revisar tu trabajo, le dicen, ¿no? Aquí el producto está mal. ¿Qué le hacen? Reproceso, ¿no? Es lo que hace P53. ¿Qué cosa es reproceso, jóvenes? Aquí hablamos de ADN. A ver, ¿qué se corrija este daño en el ADN? Y la hace regresar de G1, hace regresar a, o en todo caso lo detecta, la progresión, por ejemplo, si lo detecta en G1, no va a avanzar a S con ADN dañado. Lo mismo, de S no va a avanzar G2 con ADN dañado. Como control de calidad lo para. ¿Y cómo lo para? Ese es el punto que deben saber también. ¿Cómo lo para, no? Retinoblastoma es el que estimula, ¿no? Es el que va a hacer avanzar, pero ambos son importantes, por si acaso. Si no estaría retinoblastoma, ¿qué pasaría? No habría ciclo celular, no habría. Entonces el supervisor le dice para, ¿no? Pero ¿cómo le para, ¿no? Al retinoblastoma, al supervisor, el jefe que hace avanzar el trabajo. El P53, como control calidad, lo que hace es
evitar que el retinoblastoma se fosforile. Retinoblastoma, para que sea activo, se tiene que fosforilar. Entonces, P53 bloquea esa fosforilación y por lo tanto, retinoblastoma entra a su forma inactiva y así se para, ¿no? Listo, ese es el mecanismo que deben conocer. Y para que pueda continuar, ya se corrigió el ADN, entonces ahora continúa y el retinoblastoma deja que se fosforile para que pueda hacer avanzar el ciclo. Ese es el mecanismo, jóvenes, que deben conocer. Entonces, acuérdense, en la generación de cáncer, lo que me interesa es que ustedes tienen que recordar el problema a nivel del gen de proteína 53 y a nivel del gen de retinoblastoma. ¿Ya? Esa proteína también es, la retinoblastoma también es una proteína. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Algún compuesto tóxico, genotóxico, puede dañar el gen de retinoblastoma. Pero este gen retinoblastoma se expresa con ese daño, igual genera retinoblastoma. Pero, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? Que la retinoblastoma que se está generando ya con su gen dañado, ya es una retinoblastoma mutante. Y una de las mutaciones que ha generado, ¿qué cosa es? Que este retinoblastoma no necesita ser fosforilado para continuar el trabajo, para poder hacer avanzar el ciclo celular. Y por lo tanto, ahí queda nulo el trabajo de P53. ¿Por qué? ¿Cómo le paraba P53 al retinoblastoma? Evitando que se fosforile. Pero como ya no es necesario fosforilarse por retinoblastoma, ahora ya no me puedes parar, dice retinoblastoma, ¿no? Y por lo tanto, ya no hay forma que el P53 lo pare. Y por lo tanto, continúa con ADN dañado, continúa el ciclo, se divide célula con ADN dañado. Acuérdense que ahí todavía no se evidencia, todavía no la función alterada de la célula. Y otra vez estas células hijas con ADN dañado se van dividiendo. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto que ya se altera definitivamente de manera ya incontrolable el ADN de las células hijas y estos ya empiezan a cambiar de forma, ya tienen otras capacidades, ahí se convierten, como una de ellas, por ejemplo, aumento acelerado en la reproducción. Ahí se convierten en células cancerígenas o cancerosas. Listo. Eso es con retinoblastoma. Igualmente, jóvenes, puede ocurrir un cambio de mutación, y este es un ejemplo que le voy a poner. Por ejemplo, a nivel de la piel, la radiación ultravioleta, el UV, principalmente el UVB, ¿ya? Porque hay varios UVB. ¿Qué es lo que hace? Daña al gen de P53. Daña al gen de P53. Y por lo tanto, claro, el gen P53 se expresa y genera P53 mutado. Genera P53 mutado. Entonces, como tiene que es mutado, el P53 también es una proteína, ahí está, pero es inactiva. O sea, no tiene esa función de evitar que se fosforile el retinoblasto. Y por lo tanto, por más que quiera, el P53 no puede bloquear esa fosforilación. Entonces, no tiene forma de parar la réplica, es decir, el ciclo celular, por más que hay célula con ADN dañado. Listo. La replicación continúa. Entonces, estas son las principales bases, jóvenes, de que de la generación de la generación de cáncer, principalmente, ¿no? Entonces,
habíamos indicado de que el cáncer más agresivo es cuando el gen cuando muta, ¿no? El gen de retinoblastoma, ¿ya? En donde se genera pues un retinoblastoma mutante que acelera, ¿no? El ciclo celular. Acelera el ciclo celular. ¿Listo? Eso es importante que ustedes recuerden, jóvenes, con respecto a este mecanismo de generación de cáncer, ¿ya? Igualmente, ¿no? También puede haber mutaciones en el gen de receptor de factor de crecimiento, ¿no? Que puede haber mutación en de crecimiento del factor de crecimiento. Acuérdense, el factor de crecimiento es el que estimula que el ciclo, que la célula se divida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque aquí el gen receptor del factor de crecimiento a la vez puede ser estimulado y también puede ser inhibido. Entonces, cuando está mutado el receptor, entonces la célula, el receptor mutado siempre va a estar encendido. ¿Qué significa? Siempre va a estar activando la división celular, o sea, activando la división celular. Ese es el mecanismo también para controlar, para que la célula no se divida, pues, por siempre, ¿no? Entonces, ahí el factor de crecimiento tiene doble función, de estimular y también decir hasta acá te divides, ya está. Eso con respecto. Y el otro, de gen mutado de ciclina, acuérdense que también eso, ¿no? Y justamente la ciclina, ¿no? Unidas al CDK, ¿no? O CDC, ¿no? Que son los que actuaban en la fosforilación del retinoblastoma, ¿ya? Son los que actúan en la fosforilación del retinoblastoma, son los que fosforilan para que el retinoblastoma sea activo. Muy bien. Entonces, jóvenes, eso es importante que recuerden, por una parte, ¿ya? Por una parte. Entonces, bien. Bien, el otro punto, jóvenes, en cuanto a lo que es matriz extracelular y las diferentes, dentro de la matriz extracelular, acuérdense los diferentes proteínas, diferentes moléculas que se encuentran, ¿no? Que intervienen aquí. Entonces, en la matriz celular, vamos a ver, hay diferentes moléculas que cumplen funciones diferentes, ¿no? Tanto en la matriz celular y también en la parte de adhesión celular. Entonces, la matriz celular ¿qué es, jóvenes? Es el espacio entre las células, ¿no? Claro, no solamente es agua, no está constituido de principalmente moléculas, macromoléculas, ¿no? Que pueden ser asociaciones de estas moléculas, ¿no? Pueden ser proteínas, proteoglucanos o glucoproteínas. Entonces, ¿cuáles son las moléculas mayoritarias, ¿no? En la matriz extracelular que hemos visto? Las integrinas y el colágeno, principalmente, son los mayoritarios, ¿no? Y es importante saber que en la matriz, en los tejidos duros, ¿qué ha ocurrido, jóvenes, con la matriz extracelular? Se han calcificado, ¿no? Se han llenado, pues, ¿no? De sales de calcio. Eso es la calcificación. ¿Es necesario para su función? Claro que, pues, es necesario. Los huesos tienen que ser tejidos duros, ¿no? Igualmente los dientes. Acuérdense, los dientes son las estructuras más duras de un organismo. En caso de poniendo ejemplo a los humanos, son las estructuras más duras que los huesos, por si acaso, ¿ya? Entonces, claro, se debilita por acción de los microorganismos, ¿no? Pero son más duras que los huesos. Entonces, ahí están calcificados la matriz extracelular, ¿no? En los huesos, los dientes. Y ahí vamos a encontrar de los acuérdense, glucoproteínas, ¿qué cosa eran? La asociación de carbohidratos con proteínas, ¿no? Carbohidratos sin sufrir cambios, ¿no?
hay cambios, a tal como es, se juntan, ¿no? Y muchos de estos que se encuentran, los glucoproteínas que se encuentran en la matriz, ¿no? Que van a dar consistencia a la matriz. Y las proteoglucanos eran proteínas asociadas a azúcares, ¿no? Azúcares aminados principalmente, no son azúcares sin cambios, ya son azúcares con cambio, como el caso de galactosamina, glucosamina, ¿no? Entonces tienen grupos aminos, por eso. Y dentro de ellos, acuérdense del ácido hialurónico. Por ejemplo, a usted les pregunta, ¿no? El ácido hialurónico es bueno para poder, conservar la lozanía de la piel de la cara. O en todo caso, mantener siempre húmedo, claro que sí, ¿no? ¿Cuál es la función importante? Dijimos, tiene pues gran afinidad por el agua y por eso retiene agua, ¿no? Por eso se usa como un humectante, ¿no? Humectante. Entonces, la función del ácido hialurónico, la matriz extracelular, es retener agua y por eso mantiene el tejido humedecido. Muy bien. Y otro punto es importante que ustedes conozcan, ¿no? Cada proteína, cada compuesto, ¿no? Por ejemplo, el colágeno. El colágeno, jóvenes, ¿qué naturaleza tiene? Cuando les digo naturaleza, ustedes tienen que ver si es una proteína, si es un lípido, si es un azúcar, si es una asociación entre proteínas y azúcares. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? Cuando hablamos de la naturaleza de los diferentes macromoléculas, ¿no? Son macromoléculas. Entonces, eso es importante también, jóvenes, que ustedes recuerden ya la composición de las macromoléculas en en la matriz extracelular. Muy bien. Eso con respecto a la matriz extracelular, ya, entonces vamos a ver en la matriz extracelular, repetimos, ¿cuáles son las moléculas mayoritarias de la matriz extracelular? Recuerden, las mayoritarias que son el colágeno, ¿no? Recuerden colágeno si ustedes van al tipo 4, ya pues ahí está, ¿ya? Y está también la laminina, se me estaba pasando. Los dos son principales, ¿no? Mayormente se encuentran. Claro, los otros también intervienen para formar esa red, ¿no? De moléculas. Y algo que me estaba olvidando, jóvenes, ¿qué células producen, no? ¿Qué células producen en la matriz, los componentes de la matriz extracelular? Que son los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos. ¿Qué pasa, jóvenes, con el tiempo, con los fibroblastos? A medida que va avanzando el tiempo, ya se sabe que la cantidad de fibroblastos se va reduciendo por diferentes razones, por el estrés oxidativo que sufren estas células, ¿no? Se van muriendo y es cada vez menos fibroblastos. Y por lo tanto, los fibroblastos, como le dije, es responsable de producir esas moléculas matriz y a la vez fibroblastos jóvenes es responsable de la cicatrización. Para la cicatrización se generan no solamente, claro, hay aumento de células, sino también la, la síntesis de todas las proteínas necesarias, ¿no? Para que estas células se adhieran también a la matriz. Entonces, eso es una de las funciones importantes de fibroblastos, ¿ya? Entonces, acuérdense, me estaba olvidando del colágeno. ¿Qué cosa es colágeno, jóvenes? Es glucoproteína o proteoglucano. ¿Qué cosa es? Colágeno, jóvenes, es
glucoproteína, por si acaso no vayan a confundir. Hay una diversidad, ¿no? Hay colágeno, pero principalmente en la matriz está colágeno tipo 4. Y algo me está olvidando, recuerden que es importantísima la degradación de la matriz extracelular. ¿Para qué? Para las células pueden migrar de un lugar a otro. Y eso es lamentablemente, ¿no? Podemos decir, ¿no? Lamentablemente, la degradación de la matriz extracelular permite a las células cancerosas hacer metástasis. Acuérdense eso, ¿no? Las células cancerosas, ¿cómo salen, por ejemplo, de la circulación sanguínea? Primero se unen, ¿no? A las células y luego ahí ocurre una degradación de la matriz extracelular. ¿Para qué? Para que pueda salir de vasos sanguíneos y invadir otros órganos. Eso es el mecanismo. Muy bien. A ver, ¿qué más? Bien, el otro, jóvenes, es el metabolismo celular, que es importante y ustedes deben recordar. El metabolismo celular incluye catabolismo y anabolismo. Ya ustedes saben, catabolismo, obtención o generación de sustancias simples a partir de complejos. Ejemplo de catabolismo, respiración celular, ¿no? ¿Con qué fines se realiza la respiración? Fines de obtención de energía. Pero no solamente eso, sino también obtención de fuente de carbono para la biosíntesis de diferentes moléculas, ¿no? Como uno de ellos, los aminoácidos. Y anabolismo es proceso contrario. Acuérdense, las células sintetizan metabolitos, ¿no? Es producto de síntesis, ¿ya? Se les denomina metabolitos. O sea, síntesis o anabolismo, acuérdense. ¿Puedo decir procesos sintéticos anabolismo? Claro que sí. Entonces, estos sintetizan por anabolismo metabolitos primarios, metabolitos secundarios. Y los metabolitos primarios, jóvenes, ya saben ya que son moléculas necesarias para el organismo, no para la célula. Necesarias dentro de los ejemplos, ¿no? Azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, o en todo caso general proteínas, lípidos, eh, son metabolitos. Hasta vitaminas también, ¿no? Son metabolitos porque necesita vitaminas para poder realizar su metabolismo primario. Metabolismo secundario, ¿no? Son aquellas sustancias que no son necesarias, ¿no? Para la sobrevivencia o para la biosíntesis de sus estructuras de la célula. ¿Y con qué fines lo generan estos metabolitos secundarios? Con fines de defensa, uno de ellos, y fines también de competencia, ¿no? Inhibir a la competencia. Es así, los vegetales producen, pues, diferentes sustancias, claro, dañinas, llamados toxinas, que son metabolitos. ¿Con qué fin, no? Por ejemplo, para defenderse de los insectos. La cocaína, lo que habíamos hablado, es un metabolito secundario. ¿Y con qué fin la coca sintetiza? Es un alcaloide, ¿no? Es un compuesto aminado. ¿Con qué fin la coca sintetiza? Una finalidad de defenderse de los insectos, ataque de los insectos. ¿Se dan cuenta? Entonces es el mecanismo. Ataque de los insectos. ¿Cuál es la función de la cocaína, no? La cocaína bloquea, por ejemplo, la recaptación de la dopamina por la neurona presináptica. Acuérdense que las neuronas liberan neurotransmisores. Esos neurotransmisores, uno se une a su receptor, otro es recaptado. Entonces, al bloquear la recaptación, ¿qué hace? Hace que la dopamina aumente en el espacio intersináptico y por lo tanto, al aumentar, hay mayor unión a su receptor y por lo tanto mayor efecto. El problema es que esto genera dependencia, ¿no? Ese problema, ¿no? Entonces,
El organismo con esto ya se acostumbra a trabajar con dopamina alta, ¿no? Y cuando la cocaína trabaja, entonces, por eso ocurre pues muchas veces que los que consumen cocaína, un problema que lo dejen, ¿no? Caso es el ejemplo, ¿no? De algunos deportistas que aparentemente que ya se hacía ver de que ya no consumen, pero se han muerto consumiendo la cocaína, ¿no? Muy bien. Entonces, metabolitos secundarios. Otras toxinas, ¿no? Como habíamos visto en la papa, ¿no? La papa, por ejemplo, ahí se genera la solanina, la tarwi, por ejemplo, el sabor amargo, ¿no? Fines de protección al tarwi, ¿para qué? Para también defenderse de los insectos, para que no los coman, ¿no? En la lupanina, un sabor amargo y muy tóxico, ¿no? Igualmente hay otros que tienen, hay otros organismos como los hongos, producen las micotoxinas, producen antibióticos, ¿no? Por ejemplo, ahí para inhibir a las bacterias, que son competencia, ¿no? Por el sustrato. Entonces, eso es para poder, sobresalir sobre la competencia, ¿no? Bloquear el desarrollo de la competencia. Bien, acuérdense, las células humanas utilizan como fuente de energía principalmente los azúcares, ¿no? Los carbohidratos y también lípidos, ¿no? Acuérdense que los lípidos ya es su segunda línea de energía. Primera línea son los carbohidratos. Y como fuente de nitrógeno utilizan las proteínas y aminoácidos. Recordar el catabolismo de azúcares, carbohidratos, catabolismo completo. ¿Qué se genera? Catabolismo completo. Se genera CO2 y agua, ¿no? Eso es lo que se genera. Por supuesto, la energía, ¿no? En forma de ATP. Y como producto de desecho de metabolismo de proteínas, acuérdense, se genera amoníaco. Pero el amoníaco es altamente tóxico, es un gas tóxico para las células y por lo tanto a nivel del hígado esto es convertido en urea, ¿no? En forma de amida, ¿no? Acuérdense, la urea es carbodiamida, ¿no? Y menos tóxico y soluble en agua. Por eso podemos eliminar esa urea que eliminamos a través de la orina. ¿Qué cosa es? Producto de catabolismo de proteínas en general. ¿Para qué se utilizan las proteínas como fuente de nitrógeno, jóvenes? Para poder sintetizar otros aminoácidos. ¿Qué más? Para poder sintetizar qué cosa. Bases nitrogenadas, ¿de qué? De los ácidos nucleicos. Algunos de ellos, pero también algunas vitaminas, ¿no? Vitaminas del complejo B, por ejemplo, el B6. Es un compuesto aminado, necesita fuente de nitrógeno para la biosíntesis. Y saber aquí también es importante, si bien cierto, los tres macronutrientes o macromoléculas jóvenes son fuente de energía. Primera línea, azúcares, segunda línea, lípidos, tercera línea, proteína. Todos producen energía, pero no producen la misma cantidad de energía. El que produce mayor cantidad de energía son las grasas. Carbohidratos y nitrógeno producen la misma cantidad de energía. 4 kilocalorías por gramo. Las grasas, 9 kilocalorías por gramo. Fíjense, más del doble. Entonces, vamos a ver a nivel de el catabolismo. El hombre ha sabido también aprovechar los metabolitos secundarios, acuérdense, ¿no? Por ejemplo, la toxina de Clostridium botulino, la toxina. Ustedes habrán escuchado del Botox, ¿no? El famoso Botox. ¿Qué cosa es el Botox, jóvenes? El Botox
es toxina de Clostridium botulinum. Es una toxina muy potente, ¿no? Si consumes con los alimentos, pasa a la circulación sanguínea y ¿qué es lo que genera? Genera pues, es una neurotoxina, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Genera parálisis flácida. Eso es la parálisis flácida. Entonces, ¿por qué? Porque bloquea la liberación de acetilcolina. Entonces, el músculo se queda relajado. Eso se llama parálisis flácida. Entonces, cuando utilizan el Botox utilizan una pequeña cantidad de esa toxina, pequeña cantidad. ¿Cuál es la intención? O sea, dejarlo cuando aplica a nivel de las caras arrugadas. Entonces, producto de que es la arruga, de la contracción del músculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Botox? El Botox lo que está haciendo es dejarlo relajado ese músculo, ¿no? Y por lo tanto, por eso es, en otras palabras, el músculo se queda relajado y por eso se nota como si no tuviera arrugas, ¿no? Pero, claro, deforma, ¿no? Deforma el tejido de la piel. Bien, ¿qué más? A ver, es importante saber los mecanismos de obtención de energía para las células, ¿no? Dentro del catabolismo. Que puede obtener a través de respiración. Acuérdense, hay dos tipos de respiración. Respiración aeróbica, anaeróbica. Y otro mecanismo de obtención de energía son las fermentaciones. Y de los cuales, ¿quién produce mayor cantidad de energía? La respiración aeróbica. Eso es lo que genera mayor y menor cantidad de la fermentación, ¿no? ¿Y cuál de los mecanismos se utiliza en la transformación de los alimentos? O sea, acuérdense, ¿no? Que se puede usar para transformar alimentos, ¿no? Como el caso de la leche, ¿no? Fíjense cómo ha sabido el hombre aprovechar eso, ¿no? Del catabolismo. ¿Qué se genera producto del metabolismo de la lactosa de la leche? O sea, es catabolismo, por si acaso. Se genera ácido láctico. Ese ácido láctico, ¿qué es lo que genera, no? Genera el descenso de pH. Por ese descenso de pH precipitan, o en todo caso coagulan, las proteínas de la leche. Como consecuencia, tiene esa consistencia, por ejemplo, el yogur. Entonces, los mecanismos para transformación de los alimentos son el catabolismo, específicamente dentro del mecanismo de obtención de energía, son las fermentaciones. Bien, solamente hablar un poco de fotosíntesis, que es otro mecanismo de metabolismo, pero fotosíntesis, jóvenes, a comparación de respiración, es anabolismo. Acuérdense, a partir de moléculas sencillas se generan moléculas complejas, a partir de CO2. Fíjense cómo fuente de carbono, de ahí se va a generar proteínas, azúcares, lípidos, ¿no? Esto solamente lo hacen las células fotosintéticas, ¿no? Fijadores, llamados los autótrofos, ¿no? Acuérdense, obtienen energía de la luz y obtienen carbono del CO2. Y a través de un proceso bioquímico acoplado, por si acaso es acoplado, no es como antes se enseñaba, porque en fotosíntesis había fase luminosa, ahí se obtenía energía, bien, y fase oscura, eso ocurría en la noche, y ahí recién utilizaba esa energía. No, el mecanismo es acoplado. Se va generando por un lado la energía necesaria, por el otro lado se va sintetizando, ¿no? Utilizando el CO2 ambiental. Entonces, jóvenes, habíamos visto que la biosíntesis de, por ejemplo, almidón de sacarosa ocurría en la estructura, almidón en el cloroplasto y sacarosa en el citoplasma. Y ya habíamos indicado por qué ocurre en diferentes estructuras de la célula, por el tema de la disponibilidad de qué? De las enzimas. Listo. Aquí vamos a ver con respecto a lo rápido, con respecto a la señalización celular. Señalización celular es, ¿no?
es el control de diferentes células a través de diferentes mecanismos, ¿no? En los cuales se utilizan los mediadores, los que llevan la señal. Entonces, dentro de ellos están los neurotransmisores, ¿no? Esas sustancias con las cuales se puede controlar, ¿no? Células muy distantes, ¿no? Lo mismo las hormonas, igualmente para controlar células muy distantes, igualmente que puede controlar también a la misma célula, ¿no? Entonces las hormonas, acuérdense que tienen que pasar la circulación sanguínea. En cambio, los neurotransmisores viajan pues de neurona a neurona. Ese es el mecanismo. En cambio, las hormonas viajan a través de la circulación sanguínea y llegan a la célula. A esa célula sobre el cual va a actuar, jóvenes, se conoce como célula blanco. ¿Y qué debe tener esa célula blanco para poder actuar? O en todo caso, para pasarle la información que es lo que tiene que hacer la célula, tiene que tener su receptor. Recuerde, esas sustancias de señal deben interactuar con un receptor para que tenga efecto. Si no se interactúa con un receptor, no hay efecto. Y acuérdense que dijimos, habían dentro de la ubicación de los receptores en la célula, los receptores podrían estar en la membrana. Eso se llama receptores de superficie. Receptores a nivel citoplasma, a nivel del núcleo. ¿Qué tipo de moléculas tienen receptores de superficie? Las moléculas hidrosolubles, moléculas complejas hidrosolubles. Estos no pueden pasar fácilmente, pues la membrana, por eso tienen receptores. En cambio, los liposolubles, como los corticosteroides, como la testosterona, los estrógenos, hasta las propias hormonas tiroideas, son moléculas liposolubles. Estos atraviesan fácilmente la bicapa lipídica y por eso tienen pues sus receptores a nivel de ¿dónde? A nivel del núcleo, a nivel del ADN, por ejemplo. Listo. Eso es importante. Entonces, la célula de superficie, por ejemplo, los receptores de superficie pueden tener efecto a nivel del núcleo. Pero ¿cómo lo tienen? A través de mediadores químicos, llamados los segundos mensajeros. El calcio es uno de los segundos mensajeros, por si acaso, también, fíjense. Entonces, generalmente estos receptores de membrana están acoplados a proteína G, que esos son los que van a desencadenar y van a generar segundo mensajero, como el AMP ciclo, que es un segundo mensaje. Listo. Y aquí voy a repetir, jóvenes, a ver un momento, hablamos de la contracción muscular, la acetilcolina. Ya con esto ya vamos a terminar, ya para que vayan a descansar, ¿ya? Entonces, aquí de la acetilcolina habíamos hablado, ¿no? A ver un momento. Ya. Entonces, acetilcolina con la célula, repetimos una vez más, y por algo repetimos, ya dijimos eso, ¿ya? Acetilcolina con célula muscular. Entonces, la acetilcolina es liberada en la placa neuromuscular, es liberada ¿por quién? Por las neuronas, ¿no? La acetilcolina se libera por las neuronas. Listo. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? La acetilcolina interactúa con su receptor que se encuentra en la membrana de la célula muscular, o llamado también fibra muscular, ¿se acuerdan? La célula muscular se le conoce también como fibra muscular. Listo. Entonces, la acetilcolina tiene pues acoplado a proteínas G, ¿no? Y luego va a desencadenar el aumento de la concentración de calcio a nivel citoplasma. ¿Para qué? Dijimos que el calcio desbloquea el sitio de unión de la actina hacia la miosina, porque tiene que haber interacción entre la actina y miosina para que pueda haber contracción.
porque si no hay esa interacción, simplemente no hay contracción. Es un músculo relajado. El sitio de activo o sitio que se va a unir a la miosina de la actina está bloqueado, ¿no? Está bloqueado por la acción de la tropomiosina y la troponina, dos proteínas también. Listo, lo bloqueo. Viene calcio, se une al receptor de estas proteínas y lo desbloquea. Fíjense la función del calcio. Lo desbloquea y por lo tanto empieza la contracción. Ya está. Eso es la función de calcio a nivel de. Entonces, jóvenes, la toxina botulínica, ¿qué hace? Dijimos, bloqueaba la liberación de acetilcolina y por lo tanto por siempre se queda relajado el músculo. A eso les dije que se llama parálisis flácida, ¿no? Es el famoso parálisis flácida, ¿ya? O sea, el músculo se queda relajado. Por eso una persona, ¿por qué muere? Por paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Si no se oxigena a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario contracción, relajación de qué? Del músculo diafragma para que haya inspiración, expiración. Si no, no se puede, no puedes tomar aire, ¿ya? Entonces, eso es importante. Otro aspecto importante, jóvenes, en cuanto a la señalización, acuérdense, ante un daño celular, ¿qué es lo que pasaba, no? Se generaba mediadores químicos. Me interesa esto que recuerden, ¿ya? Mediadores químicos. Y uno de los mediadores químicos de dolor e inflamación eran las prostaglandinas. ¿Cómo se generan las prostaglandinas? Las prostaglandinas son compuestos cíclicos. Se genera a partir del ácido araquidónico, que es un ácido graso que forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces, ante un daño celular, a partir de ácido araquidónico se genera prostaglandina. Este es un mediador. A través de esto, mira, esto va al centro de dolor, claro, para que se pueda generar una reacción, que se genera dolor e inflamación, claro, ahí intervienen las citoquinas, interleuquinas, etc. Entonces, ¿y cómo se generan las prostaglandinas para el dolor? Porque las prostaglandinas, dijimos, también tienen una función importante a nivel de los mucosas estomacal. Es uno de los responsables de la protección o la secreción de muco, que nos protege del ácido clorhídrico. Fíjense por ese lado, tiene esa función, pero en un daño celular, su función es informar que hay un daño a través de dolor e inflamación, o sea, es el que va a activar el centro de dolor. Entonces, aquí son producidos por diferentes enzimas. Cuando se va a generar inflamación, dolor producido pues por COX-2, ¿ya? Ahí aclaramos eso, COX-2, la ciclooxigenasa 2. Pero para el otro caso de protección del estómago, es el responsable, la enzima es el COX-1. Listo. Hasta ahí tienen que saber, jóvenes, la parte de la función de las prostaglandinas. Muy bien. Bien, jóvenes, hasta ese punto, ya para que puedan manejar el examen, esperemos con esto que no haya jalados, ¿ya? Si con esto jalan, pues no hay nada que hacer, ¿ya? Por eso fue la finalidad de hacer un repaso, ya como les dije, es un repaso direccionado, ¿ya? Claro, no va a venir tan igual lo que hemos hablado, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan en cuenta, no, en este momento la sugerencia, jóvenes, es que ya no se pongan a estudiar, ya todos a descansar y mañana a primera hora ya en el carro solamente recordar nada más, no leer nada y mañana tendremos el examen a partir
de las 9, ¿ya? 9, claro, está programada de 8 a 10, pero más tarde no hay clase en el aula, entonces, normal, no, vamos, pero a partir de las 9, ¿ya? Las 9 deben estar todos. Entonces, ya, les recomiendo que descansen, jóvenes, ¿ya? El cerebro descansado va a responder muy bien el examen. Listo, jóvenes, eso sería todo. Entonces, mañana nos vemos a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, perdón. Muy bien, ya descansen. Muy buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, profesor.